Javier Rey, Bryce F., encantado de hablar con vosotros. Hola, Hola, un igualmente. placer para mí también. ¿Por qué escogisteis una película como Orígenes Secretos? ¿Qué os llevó a querer participar en ella? Pues para empezar el guión, es un guión espectacular, diferente. Me lo leí, no sé, yo creo que es el guión más rápido que me he leído, lo devoré y que luego las piezas que se veía que estaban ahí iban encajando. Entonces era, o sea, esta peli, decir que sí a esta peli es lo más fácil del mundo porque yo nunca había leído ni visto una cosa igual. Sí, yo un poco por lo mismo, ¿no? Por la historia, que me sorprendió mucho, que me resultó muy original. Y luego también por David Galán Galindo, ¿no? El quien la había escrito, ¿no? Sí que la lees y es un tono que dices, esto, ¿cómo va a ser posible, ¿no? Y hablando con él, pues ves por qué va a ser posible, ¿no? Porque es una historia que le sale de las entrañas y que entiende perfectamente. Entonces, una vez tienes esas dos cosas juntas, pues te apetece estar ahí. Vuestros personajes son muy distintos, prácticamente opuestos. ¿Vosotros sois así en cuanto a los cómics y al cine de superhéroes o habéis de interiorizar mucho vuestros personajes? No he entendido la última parte. Es como si tu relación con los cómics es la misma que en la película, digamos, ¿no? Ah, Sí, exactamente. Claro, en mi caso yo creo que hay una parte de mí que ha sido muy así, como muy freak, pero más de adolescente, que era muy coleccionista de cómics, especialmente de la Patrulla X, y está como esa parte en mí, pero hace tiempo que la tenía un poco abandonada, o sea que la he tenido como un poco que refrescar más bien. claro, en mi caso no, todo lo contrario. Como me siento mucho más identificado con el mundo con el mundo friki que sale en la película que con el que representa mi personaje. ¿Cómo os habéis preparado vuestros papeles? Pues Bueno, mira, pues Lidi, ve tú, Javi, ve tú. pues mira, en mi caso, pues a base de lo que estaba escrito en el guión, de los ensayos, David tenía muy claro dónde lo quería llevar y luego también hay una parte donde, bueno, mi personaje hace boxeo y yo no había hecho boxeo, entonces recibí unas clases, es decir, como ir entrando en ese mundo poco a poco y más o menos la preparación partió desde ese lugar. Yo también recibí clases de boxeo. No, yo no, no. No, para construir a este personaje, sí que en mi caso, sobre todo, quería hacer una construcción un poco diferente a mí, diferente a lo que la gente había visto de mí, haciendo algo un pelín distinto con la voz, con el cuerpo y todo eso, pero sobre todo dándole credibilidad al guión y inspirándome un poco también en David Galán Galindo, el director, porque mi personaje al final es un trasunto un poco suyo. Entonces, pues hay cosas muy concretitas que hacía él con los brazos y cosas que me hacían mucha gracia que también he metido por ahí, la verdad. ¿Cómo es trabajar con el director, con David Galán? ¿Confía mucho en los actores o da muchas instrucciones? Confía muchísimo, muchísimo. Es una maravilla en ese sentido. Eh, y hace que nosotros confiemos mucho en él, porque además con la temática que contábamos, nuestro director era nuestro mejor asesor, nuestro mejor aliado, era la persona donde sabía concretamente qué es lo que quería de cada uno y nos exigía y hasta que no estaba contento, pues ahí no se daba la toma por buena. Entonces al final creo que trabajar con David ha sido una muy, muy buena experiencia porque es alguien que tiene las cosas muy claras. Sí, sobre todo eso, tenía como el tono de la película en la cabeza, que era una cosa a lo mejor más complicada para tener nosotros, ¿no? Y luego aparte es muy buen tío, es un tío adorable, David, o sea que ha sido un gusto trabajar con él, la verdad. ¿Estáis al día con las películas de superhéroes, con la saga de Marvel o con la de DC? Yo no mucho, la verdad. Yo al No me he 100% no, visto pero... no me he visto Ah, Endgame. ¿Tú has tampoco. visto Endgame? No, No he tampoco. visto Joker. ¿Tú has visto Joker? Sí que he visto yo. Claro, Sí, yo sí. estoy un poco que tengo una laguna. La última sí que he visto ha sido la de Brie Larson, por favor. O sea, Miss Marvel, ¿no? Bueno, Marvel, Capitana Capitana Marvel, Marvel. Captain Marvel, Capitana Mm. Marvel.
Esta película es perfecta para hacer una o varias secuelas. ¿Estaríais dispuestos a retomar vuestros papeles? Sí, claro, ¿por qué no? O Yo sea, también. hemos hecho una peli muy, muy chula y con cada uno de nuestros personajes tiene un montón de cosas. Y creo que sería muy bonito el partir con el inicio de una peli que no se ha hecho hasta ahora aquí y seguir dándole vida a estos personajes y todos un poco, todo este grupo que hemos casado también, ir todos un poco de la mano con nuestros personajes, me parece que es un proyecto muy chulo para seguir haciendo. Y bueno, yo creo que le Tratando, corresponde a los espectadores en algún momento también decir algo de lo que voy a decir yo, pero yo creo que sí que apetece ver más de estos personajes, ¿no? Que tenemos claro cuál sería el segundo paso una vez ves la película, tienes claro qué sería lo siguiente que ves, ¿no? Entonces, eso a mí me gustaría verlo, pero bueno, vamos a ver qué dice la gente, ¿no? vosotros habéis trabajado antes para proyectos de Netflix, pero ¿qué os parece la ilusión que pueda tener? No he escuchado Se ha nada, lo cortado, sí. siento. Vosotros ya habéis trabajado para proyectos, pero ¿qué os parece la difusión que puede llegar a tener esta película? Sí, hombre, claro, es una oportunidad increíble en el sentido de que el 28 de agosto hay un estreno mundial, es decir, que cualquier persona de los 190 países en los que hay Netflix puede ver la película ese día. Eso es algo como difícil creo que es difícil de imaginar, sobre todo, como que no existía antes realmente, o sea, que es difícil ver que es como que está en el bolsillo de todas esas personas de repente. Sí, Pues sí, opino lo por mí, mismo. Y además creo que una de las cosas buenas de esta película es que en cualquier lugar del mundo, o sea, da igual que la peli que los personajes estén en Madrid, es una peli muy universal en cierto tipo de conflictos que ocurren, entonces creo que a nivel cultural puede funcionar y puede gustar en sitios muy dispares. muy bien, pues por mí es todo. Muchas gracias por haber hablado conmigo. Nada, gracias a ti. Gracias a ti. Hasta luego. Chao. Hasta luego.